Gracias, hermano Zavala, por habernos ayudado a levantar tus diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga, hermano. Mis hermanos, vamos ahora a preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído atento a la palabra de Dios en esta mañana con nuestro hermano pastor. Hermano pastor, pase. Ahora cambiamos de púlpito, hermanos. Entonces, para que si nos ponemos nerviosos nos vean ustedes y vean que las piernas tiemblan. No es para eso. Lo que pasa es que estamos ya adecuando todo el escenario para el programa de la tarde y pues una de las cosas que teníamos que hacer era mover el púlpito y ya no lo pusimos en su lugar para aprovechar el tiempo. Bueno, pues eso no impide que vayamos a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Miqueas, en el capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Usted recordará que cuando los magos de Oriente fueron al rey Herodes para preguntarle por dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, Herodes convocó a los sacerdotes y a los sabios de ese tiempo, ¿verdad?, judíos, para preguntarle en dónde iban a nacer. Y ellos le citaron Miqueas 5:2, que iban a nacer en Belén, porque así está escrito aquí en la profecía, ¿verdad?, de Miqueas. Entonces vamos a nosotros al capítulo 5 para ver el contexto de esa profecía, porque recordemos que la venida del Señor Jesucristo no es solamente para celebrar una fiesta, para pasarla bien en familia, para tener regalos ahí unos a otros. Ya en la mañana veíamos en la escuela dominical que esta época en especial, para muchas personas, en lugar de ser motivo de alegría, es motivo de depresión, es motivo de estar aislado, sin gozarlo realmente, sino padeciendo en su mente, en su corazón, no alegría, sino tristeza. ¿Por qué? Pues no sabemos, hay muchos motivos. Veíamos que uno de ellos es el que quizá no tendrá dinero para comprar regalos o no recibirá lo que quiere de regalos. Otro motivo es quizás sus seres queridos están lejos de aquí. Pero cuando realmente se entiende cuál es el motivo de la Navidad, qué es el motivo de celebración, cuando realmente se entiende cuál es el propósito de recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, entonces toda depresión, toda tristeza se quita y da lugar a un gozo. Recordábamos cuáles eran estos motivos, ¿verdad? Antes de Jesucristo, antes de venir a Cristo, nuestra vida estaba condenada. Estaba preso en delitos y pecados, y el pecado, mire, el efecto que tiene el pecado es que oscurece nuestro entendimiento, nos quita el gozo, nos deja estar sumidos en la tristeza y en la depresión. Así es, así va a pasar siempre. Por eso usted va a ver a mucha gente deprimida el día de hoy que aparentemente están celebrando el nacimiento de Cristo, pero como no tienen a Cristo en su vida, en su corazón, pues están en pecado. Y la consecuencia del pecado es esa, oscurece la manera de ver las cosas, nos hace estar enojados, tristes, deprimidos, todo eso es lo que hace. En tanto que la presencia de Cristo da una tranquilidad, una serenidad, una paz, un gozo en nuestras vidas, porque es realmente lo que nos mueve a estar contentos, a estar celebrando esta época como realmente se debe celebrar. Y esto que el pecado hace, no solamente lo hace el día de hoy, lo hizo también en el tiempo del pueblo de Israel. De hecho, cuando nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel, encontramos un paralelismo impresionante con la historia de la iglesia y la historia de nuestras vidas también. ¿No? ¿Por qué? Porque el pecado es universal, abarca todas las épocas y se manifiesta de las mismas maneras en todo ser humano, cada uno buscando sus pecados en particular de diferente manifestación, pero la raíz es la misma, el pecado que está ahí enquistado, que es el que tiene que ser tratado por medio del sacrificio de Jesucristo. Tiene que ser así. Si no, de otra manera, el pecado lo que ocasiona es una mala manera de vivir, una mala forma de conducta, que ocasiona también como consecuencia una oscuridad mental, una depresión mental, miedo, de todo eso que el día de hoy el ser humano está lleno y no le permite desarrollar una vida plena, porque Cristo vino para eso, ¿verdad? Para que tengan vida y para que la tengamos, ¿cómo? En abundancia. Pero para vivir una vida en abundancia, tiene uno que vivir en obediencia a su palabra. Esa es la única manera.
¿verdad? Para poder tener esa vida abundante. En el tiempo de Israel, en este tiempo que vamos a leer nosotros, especialmente de Judá, Miqueas es levantado, era un agricultor, un campesino que se encontraba trabajando en sus labores, y Dios lo llama para servir de su vocero. Iba a ser su voz en ese tiempo. El pueblo de Israel, especialmente el pueblo del sur de Judá, se encontraba en una condición deplorable. Estaban haciendo idolatrías, estaban viviendo una vida moral mala. Los ricos estaban explotando a los pobres. En ese tiempo el pueblo de Judá, o Israel más bien, estaba pagando tributo a Asiria. Y el dinero para pagar el tributo a los asirios, pues salía de la explotación que los ricos hacían a los pobres. Los ricos no usaban en sí su propio dinero, explotaban a los pobres, y ese dinero que sacaban, pues de ahí sacaban el tributo para enviarlo al rey de Asiria, para que Asiria no viniera a castigar al pueblo de Israel. Eso es una manera como vivían. La sociedad estaba entonces dividida de una manera injusta. El rico estaba oprimiendo al pobre. Había una adoración de ídolos por todos lados, había una adoración de lugares altos. Ya usted sabe qué son los lugares altos, ¿verdad? Lugares donde habían árboles muy frondosos y donde se tenía la creencia que en esos árboles habitaba Baal, el dios de la fertilidad, y su esposa Acera. Entonces ahí se subían y hacían la práctica abominable hacia ellos, que incluía relaciones sexuales desenfrenadas, de todo tipo, homosexuales, lesbianos, o de todo tipo, ¿verdad? Todo eso era como parte del culto a Baal. Entonces Dios por eso aborrecía tanto esa práctica idolátrica, pero el pueblo de Israel estaba sumido en eso. Y todo esto hacía que el ambiente ahí estuviera pervertido. Habían unos cuantos que todavía se mantenían fieles a la palabra de Dios. Eso siempre ha habido en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero la gran mayoría estaba viviendo una vida totalmente deplorable. No hay mucha diferencia el día de hoy cuando vemos la sociedad. La sociedad se encuentra sumida en un caos moral y cada vez va de mal en peor. Cada día va empeorándose la situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está fuera de la vida del ser humano. Cuando la palabra de Dios está fuera, entonces ya, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios son ordenanzas absolutas de Dios que dice, esto es esto y esto no es esto. Así vas a vivir y así no vas a vivir. O sea, Dios pone ahí los reglamentos y pone esas reglas de conducta que para nosotros son nuestra seguridad. Mientras estamos caminando en ellas, estamos seguros. Pero cuando se quitan esas reglas, se quitan esas barreras que nos detienen hacia el mal, ¿qué detiene al ser humano en su perversión? No hay nada que lo detenga. Por eso también con nosotros como creyentes, ustedes se darán cuenta que vez tras vez amonesto, y la palabra de Dios amonesta a que no descuidemos la palabra, la lectura, la meditación en ella, porque son lo que Dios ha trazado para nuestra propia seguridad. Entonces, cuando el ser humano decide quitar de su vida a Dios, pues bien, se vuelve peor que un animal. Llega a estar en su vida natural, animal, diabólica, controlada por el diablo, como dice ahí la Escritura. Entonces, así vivía el pueblo de Israel, debiendo de ser luz para las naciones, debiendo de ser obedientes a la palabra de Dios, se habían vuelto fuera de la ley de Dios. Entonces aquí es donde Miqueas viene y es levantado, y no era una tarea fácil para Miqueas predicar ante una sociedad así, ante un pueblo así, que estaba en sus delitos, en sus pecados, y que había ya desechado la palabra de Dios. Pero Miqueas va con toda la valentía que Dios le provee para decir. Vamos a ver qué dice el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aquí se estaba ya profetizando que como consecuencia de la degradación moral que estaba teniendo el pueblo de Israel, se iba a permitir que primero Asiria viniera y conquistara el reino del norte, y más adelante Nabucodonosor con Babilonia iban a venir a conquistar a Judá. ¿Por qué? Como consecuencia de haberse apartado de Dios. Fíjese, cuando nosotros nos apartamos de Dios también, Dios tiene que disciplinar nuestras vidas, porque Dios, como un buen padre, nos va a volver al camino recto.
No sé si usted como padre le gustaría que su hijo ande todo desviado, que ande en caminos de perversión y usted no le diga nada. A uno como padre, nada más de pensarlo le duele, ¿verdad? Que mi hijo se vaya a las drogas o a la borrachera o a las gangas, y nada más de pensarlo, uno dice, no, yo no quiero eso para mi hijo. Entonces, ¿qué pasa cuando el hijo empieza a dar síntomas de que quiere irse allá, hacia esos pasos? Pues ahí está el papel del padre. Le pone una barrera y le va estorbando en su necedad, como dice ahí la Escritura, ¿verdad? Una de las cosas que es indispensable para el padre es crecerlo en el temor de Dios, en la disciplina y en el temor del Señor. Pero eso significa que usted le tiene que estorbar en su necedad, porque recuerde que la necedad está ligada al corazón del muchacho, así nos dice un proverbio. Es decir, desde que va creciendo el niño, el muchacho, la necedad está en él. Y el papel de los padres es ir estorbándole esa necedad, mostrándole el camino recto conforme a la Escritura. Y cuando tiene que disciplinar, pues tiene que disciplinar. Dios así hace, para que nosotros no nos salgamos de los límites que Él nos ha puesto. Y en el caso del pueblo de Israel también así hizo. El pueblo se degeneró brutalmente, a tal grado que Dios le manda a los profetas y le dice, arrepiéntanse, abandonen esos caminos malos, si no, voy a tener que disciplinarlos. Y los tuvo que disciplinar. Pero el propósito de la disciplina no es destruir, es corregir, es hacer que lo que está torcido se enderece y vuelva otra vez al camino de la obediencia. Eso es lo que Dios buscaba con el pueblo de Israel. Y entonces en el versículo 2, ya después de que viene la disciplina, ¿verdad? Porque aquí vamos al 1 primero. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aquí se estaba refiriendo a que en el tiempo en que Dios iba a permitir este castigo, sobre todo para el reino del sur, iba a estar un rey que no iba a descender del linaje de David y no iba a ser considerado como rey legítimo por Dios, sino que iba a ser considerado solamente como un juez en Israel. Y lo que dice ahí, herirán en la mejilla al juez de Israel. El herir en la mejilla, de acuerdo al lenguaje oriental, era el peor de los insultos que se le podía dar a un gobernante de ahí en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios aquí? Voy a permitir que aún el que está guiando al pueblo de Israel sea castigado de tal manera que llegue hasta lo más bajo, para que después el pueblo pueda buscar mi presencia. Recuerde esto, hermanos. Si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos es lo más duro que puede hacer el ser humano si no está en Cristo. Porque ¿quién quiere abandonar sus sueños sin Cristo? ¿Quién quiere abandonar sus ilusiones sin Cristo? ¿Quién quiere decir esto? Pues yo abandono mis sueños, mis ilusiones, para seguir la dirección que Dios me da. ¿Quién quiere hacer eso? Solamente alguien que realmente ha sido tocado por Dios. Solamente alguien que reconoce que lo que Dios le está diciendo es más grande que sus sueños y sus ilusiones. Porque realmente, si lo entendemos bien, nuestros sueños y nuestras ilusiones solamente son temporales. Duran aquí en esta vida nada más. Pero lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide y lo que Dios nos deja saber en su palabra es para la eternidad. Entonces, realmente, si nosotros entendemos bien lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, niégate a ti mismo, es busca lo mejor para ti. Sigue mi palabra. Eso es lo mejor para ti. ¿Verdad? Si podemos entenderlo de esa manera, hermanos, entonces vamos a entender correctamente qué nos está queriendo decir el Señor. Y cuando nosotros queremos seguirle a Él, pues vemos su misericordia. En el versículo 2 vemos que después del castigo viene la restauración de Dios. ¿De qué manera? Dice, pero tú, Belén Efrata o Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, aquí viene la promesa, amada promesa, de la venida del Mesías, para restaurar a su pueblo Israel. Y no solamente para restaurar a su pueblo Israel, sino para restaurarnos a nosotros también. Vean lo que dice aquí la promesa. Tú, Belén Efratá,
Efratá daba la idea de, algunos dicen que porque descendían de Efraín, otros dicen por ahí que Efratá significa lugar de bosques, que era un pueblito, una aldeíta que estaba situada en un lugar montañoso, por eso se le llama Belén Efrata. Dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, era tan pequeña que no se numeraba como ciudad de Judá. No la numeraban como ciudad, era muy pequeñita. De ti me saldrá, o sea, ¿qué dice ahí? Va a salir el que será Señor en Israel. Aquí está lo que después los ángeles le dijeron a los pastores, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y vean la siguiente declaración que dice ahí. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, fíjense lo que quiere decir esto. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, indica que iba a venir de Belén. Pero la siguiente declaración que dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, es una manera hebraica, es un hebraísmo que es de lo más fuerte para decir que este Señor era eterno, que no tuvo principio, no va a tener fin, que en ese momento de su nacimiento no era el momento en que estaba siendo creado, como dicen muchos por ahí, sino que de ellos solamente iba a venir, desde sus salidas son desde el principio, dice, desde los días de la eternidad. Son de las expresiones más fuertes para que Miqueas nos quiere dar a entender que Jesucristo es eterno, que Él no ha sido creado como dicen los testigos de Jehová, que fue creado inferior a Dios, superior a los hombres, pero inferior a Dios. No, la Biblia no dice eso. Aquí este lenguaje es lo más fuerte que los judíos pueden declarar, que este Señor que iba a nacer era eterno. Sus salidas son, dice ahí, desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y cuáles son los días de la eternidad? ¿Hay días en la eternidad? No hay. Solamente es una forma hebraica de decir que es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Aquí, con esta promesa, Dios estaba revelando su intención para como el pueblo de Israel. Ahora, este que iba a nacer allá era el Mesías, el escogido de Dios, que iba a venir a librar al pueblo de Israel. Si nos damos cuenta, por esta profecía, muchos malentendidos en el pueblo de Israel vinieron por esto. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que cuando Jesucristo viniera, o cuando naciera el Cristo, iba a venir como un guerrero, que iba a venir a liberarlos del poder político que Roma tenía sobre ellos. Y la esperanza de la mayoría, inclusive de los apóstoles, cuando Cristo los escogió y durante gran tiempo de su ministerio, era que Jesucristo iba a levantarse con su poder para destronar al imperio romano, y entonces que Israel llegara a ocupar el lugar preeminente del cual está escrito también en la profecía del Antiguo Testamento. Pero no habían bien entendido todas las profecías. No habían entendido que primero el Cristo tenía que venir a transformar el corazón. Tenía que cambiar primero el corazón rocoso que el pecado ocasiona en el ser humano, especialmente en el pueblo de Israel, por un corazón sensible. No habían entendido que eso significaba que primero tenía que venir a hacer una obra espiritual. No habían entendido las profecías que decía que tenía que morir. No habían entendido que primero tenía que sufrir y padecer para después vivir por largos días. Todas esas cosas no lo pudieron entender. Entonces entendieron un reino político que venía en ese tiempo. Pero si hubiera pasado así, hermanos, si Cristo no hubiera ido a la cruz, ¿cuál era el futuro del pueblo de Israel y cuál era el futuro de nosotros? Ninguno. La condenación eterna, solamente. Cristo tenía que venir a hacer una obra espiritual. Tenía que venir a librarnos del yugo del pecado, del poder del pecado, que es el que nos estaba arrastrando hacia la condenación eterna. Eso tenía que venir a hacer primero. Y el propósito de la Navidad que nosotros estamos recordando el día de hoy es ese. Por eso nos alegra
y nos alegramos tanto, porque no estamos pensando en qué regalo nos van a dar, no estamos pensando en si vamos a recibir o no, no estamos pensando en la fiesta que vamos a tener o qué es lo que vamos a comer. Estamos pensando en la obra de que Jesucristo hizo para venir a librarnos de la esclavitud del pecado. Y con eso, hermanos, es suficiente para vivir feliz, contento, agradecido con Dios, sirviéndole, porque la obra que Él hizo no es pequeña. Es una obra grandísima, y lo más grande es que no la merecíamos. Que no la merecíamos. Sino que Él, de su propio amor, de su propia gracia, decidió: voy a morir por ellos. Voy a morir por ellos, para redimirlos, rescatarlos de la condenación. O sea, eso es lo que nos hace estar contentos. Eso es lo que nos hace estar felices. Si recibimos regalos o no, eso ya queda como algo ya no solo secundario, sino de último. El motivo principal es que Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. Y eso es para que vivamos agradecidos con Él todos los días de nuestra vida. Para que podamos rendirnos y decirle: Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y mis sueños ya no son mis sueños. Ahora es tu palabra en mí. Ahora es tu voluntad en mí. Ahora es lo que tú has designado para mí. ¿Y sabe qué es lo que ha designado Dios para nosotros? ¿Sabe qué es? Hacernos a la imagen de Cristo. Eso es lo que ha designado Dios para nosotros. ¿Qué significa hacernos a la imagen de Cristo, hermanos? Te lo voy a decir así como debe ser. Si yo soy chismoso, Cristo no era chismoso. Tengo que dejar de ser chismoso. Si yo soy adúltero, Cristo no era adúltero. Yo tengo que dejar de ser adúltero. Si yo era borracho, Cristo no fue borracho. Yo tengo que dejar de ser borracho. Ahora, todo esto se va a hacer con el poder de Dios, porque Dios nos dio su espíritu, y con su espíritu nosotros vamos a ir siendo transformados. ¿Qué quiere decir? Que todo eso va a ocasionar en nosotros un cambio de conducta, un cambio de hábitos, que es lo que va a dejar ver al mundo la realidad de nuestra fe. En una ocasión Judas, ahí discutiendo en el libro de Santiago, discutiendo ahí con unos pseudo cristianos, que decían que tenían mucha fe, porque tenían revelaciones y porque brincaban y porque tenían éxtasis. Decían: nosotros tenemos mucha fe, pero su vida era una vida mala. Entonces Judas de Santiago le dice: bueno, vamos a ver, tú dices que tienes fe, pero tu vida es mala. Y yo digo que tengo obras, tengo una vida transformada. Muéstrame tú tu fe sin obras, y yo te muestro mi fe por mis obras. Es decir, te muestro mi fe por mi conducta, por mi vida transformada. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Eso, transformar nuestras vidas de manera que podamos mostrar nuestra fe por nuestra conducta, por nuestras obras. Grandioso, ¿verdad? Pero eso es lo que vino a hacer el Mesías. Vino a transformar y a revolucionar el pensamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano, hablando humanamente, es intransformable. Nadie lo puede transformar. El ser humano viene ya dominado por el pecado, y el pecado será pecado. Así ayer decíamos, podemos tomar todos los cursos de superación que queramos. Podemos tomar todos los cursos de autoayuda, de autoanálisis, podemos hacer regresión, hipnotismo, todo lo que el mundo ha inventado, supuestamente para mejorarse, y seguirá esclavo del pecado. Porque todo eso es inútil. El único que puede quebrantar ese poder es Jesucristo. Es el único, no hay más. Es el único que puede romper el yugo del pecado y darnos una vida libre, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Nada más Él. Entonces, tomaremos cursos, si acaso, para mejorar, pero no vamos a mejorar. Solamente lo que va a pasar es que nos vamos a deprimir, porque vemos que aparentemente el curso, mira, sí, con este curso sí me voy a superar, y luego vemos que el pecado nos arrastra otra vez hacia la maldad.
Y este otro, sí, este otro está mejor. Y vamos y luego otra vez nos vuelve a arrastrar. Hasta que venimos a Cristo. Hasta que venimos al Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 3, ya para terminar vamos a ver qué dice aquí. Pero los dejará. Vean lo que dice ahí, lo que Dios hace. Para que nosotros podamos volver a Dios, muchas veces tenemos que llegar hasta lo más bajo. Alguien escribió una vez por ahí, creo que fue Juan Calvino. El cristiano tiene que llegar al punto en que deje de depender de todo lo material para que empiece a aprender a depender de Dios. Tiene que llegar a ese punto. Normalmente nosotros cuando vemos nuestra situación, nuestra vida, así somos todos. Empezamos a ver, yo no puedo depender de esto. Puedo depender de mi dinero, puedo depender de mi conocimiento, puedo depender de mi trabajo, puedo depender de un familiar que está en una buena posición económica, puedo depender de lo que sea. Y empezamos a buscar dependencias en el mundo que se puede tener, ¿verdad? Se puede tener. Pero realmente cuando estamos dependiendo de todo eso, no dependemos de Dios. Esa es la gran trampa de la sociedad en la que vivimos. Dice aquí el sueño americano y todo el mundo depende del dinero. Pero ¿qué pasa cuando el dinero se acaba? Ahí es cuando se ve la realidad de la fe, si realmente estamos dependiendo de Dios. ¿Qué pasa si cuando alguien dijo por ahí, todo eso son dependencias en muletas? De repente Dios va a hacer así, ¡paz! Y nos va a tirar la muleta. ¡Ay! Y tenemos otra por aquí y nos agarramos. Y viene Dios y ¡paz! Nos quita la otra y agarramos otra que tenemos atrás y ¡paz! Hasta que ya no tengamos muleta y nos caigamos. Entonces ahora sí en el suelo vamos a poder levantar los ojos y decir, Dios mío, ayúdame. Aquí estoy. Entonces vamos a entender que solamente de quien necesitamos de depender es de Dios. Él es realmente de quien necesitamos depender. Todo lo demás, si es que dependemos de algo más o de alguien más, es un error terrible de nosotros. Entonces Dios va a tener que ir quitando todo eso. ¿Por qué? Porque Él nos va a hacer a la imagen de su Hijo. ¿Y para qué? Para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a conocerle, para que aprendamos a depender de Él. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice el versículo 3, pero los dejará. Es decir, iba a venir el castigo sobre ellos y Dios no iba a intervenir. ¿Podía intervenir Dios cuando viniera el ejército asirio y acabarlo? Sí, intervino en una ocasión cuando el rey Ezequías. Y en un solo día el ángel de Jehová salió y mató muchísimos asirios. Pero cuando después vienen a conquistarlos, Dios no interviene, los deja. Cuando vino Nabucodonosor a atacar al reino de Judá, Dios no intervino, los dejó. Y dice ahí, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. En este caso, lo podemos decir como que fuera el nacimiento de Cristo por medio de María. Pero también podemos nosotros verlo un poco más allá, que es cuando Cristo iba a iluminar, por medio del pueblo de Israel, a todo el mundo. Entonces podemos pensar aquí que Israel iba a dar a luz a Jesús, que iba a llegar a todo el mundo por medio de su palabra. Entonces, ¿qué dice ahí? Los dejará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Vean lo que hace el Señor Jesucristo. Y esto no solamente es para el pueblo de Israel, es para nuestra vida individual, es para nuestra iglesia, es para nuestra familia, es para todos nosotros los que confiamos en Él. Dice, estará y apacentará con poder de Jehová. Ahora, ¿qué significa apacentar? ¿Sabe qué significa apacentar? Es una palabra que se usaba cuando el pastor llevaba a las ovejas para que comieran. Le preparaba el lugar donde iban a comer. En la escuela dominical hablábamos un poco sobre el Salmo 23, que ya hemos estudiado también, cuando el pastor le preparaba mesa a las ovejas. Aderezas mesa delante de mí, decía David, delante o en presencia de mis angustiadores. Y vimos de qué significaba eso, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de eso? Que significaba que cuando el pastor llevaba a la oveja en un lugar de pastos verdes, que por primera vez llegaban,
Ahí en el Medio Oriente hay muchas víboras ponzoñosas, se le llaman víboras calientes, que si pican a la oveja, la matan. Entonces la oveja le tiene miedo a esas víboras y normalmente viven en agujeros. Entonces lo que hace el pastor es que llega con su tarro de aceite y echa aceite en los huecos, va buscando los huecos. Porque el aceite es un repelente de esas víboras. Y después de que echó aceite en los huecos, viene y unge a la oveja. Le echa aceite en la cabeza. ¿Para qué? Por si acaso quedó algún hueco sin aceite, pues ese olor que la oveja trae en su cabeza hace que la serpiente no salga. Se quede ahí metida en el hueco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya le preparó mesa. Después las suelta todas y empiezan a comer muy a gusto, muy tranquilas. Están comiendo. El enemigo está allá, está en presencia, están viendo a las ovejas desde arriba, pero no pueden salir, porque está el olor del aceite. David toma esa figura y nos dice a nosotros lo que hace el Señor. Nos apacentará con poder de Jehová. ¿Y quién es el poder? El Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos hace entender la palabra de Dios, que nos nutre. Es la mesa que nos ha preparado el Señor para que nos alimentemos, nos fortalezcamos y seamos transformados. Ese es el Señor Jesús. Ese es aquel niñito que nació hace más de 2000 años, allá en Belén, pero cuya salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Todavía no se ha manifestado visiblemente el reino de Dios. El reino de Dios ahora está establecido en los corazones de los que le hemos entregado nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Como es el príncipe, con la paz que Él da. Entonces, toda persona que es del Señor Jesús, que está en comunión con Él, tiene la paz de Cristo. Con la paz de Cristo, vive feliz, vive contento, sabiendo que está siendo dirigida por un pastor que conoce muy bien el camino, que sabe cómo apacentarlo con palabras de verdad, que sabe cómo reanimarlo cuando se encuentra débil, que cuando se descarría, sabe cómo traerlo otra vez al redil. Entonces la vida del creyente, como una oveja del Señor, está segura, porque está en las manos de Jesucristo. El motivo de la Navidad, hermanos, es que aprendamos realmente quién es Jesucristo. Que no quedemos solamente que es un niñito que nació en Belén y le prendamos foguitos y le hagamos la cena y demos los regalos y ya estamos contentos por la Navidad. No, eso es secundario. Lo primero es, aprendamos a conocer a Jesucristo. Aprendamos a soltarle nuestras vidas. Aprendamos a entender que Él es el pastor y nosotros le vamos siguiendo a Él. Porque Él cuida nuestras vidas mejor que nosotros mismos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos unos días de llegar al día en que se recuerda la Navidad. Y muchas veces, Señor, nos vamos solamente con la idea de que es celebración, de fiestas y de regalos, que es estar solamente unidos con la familia. Y se nos olvida el propósito central de ese día y de todos los días de nuestra vida, que es entender quién es nuestro Señor Jesucristo y darle toda nuestra vida, porque realmente le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre preciosa. Permite que este día y nuestro pensamiento vaya renovándose día tras día, de manera que podamos, Señor, captar el mensaje que tú nos das, que podamos captar que solamente Él es el motivo que nos da el sentido de la verdadera vida y que aprendamos a seguirle como Él nos dice en su palabra, aún sabiendo que muchas veces nuestro entendimiento humano se quiere oponer a entregar toda nuestra vida a Jesucristo, pero que ese entendimiento sea vencido por tu palabra, Señor,
y así podamos vivir una vida no solamente agradable a ti, sino plena para nosotros y de paz y de felicidad en nuestro interior, porque solamente así, entregándonos a ti, podremos vivir de una manera totalmente plena. Gracias por mis hermanos, te ruego tu bendición, Señor, y te ruego también tu bendición para el culto en la tarde. Te pedimos, Señor, por todos los que van a participar, que puedan estar listos, Señor, para esa hora y que todo pueda resultar de gran bendición. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.